noches, buenas tardes. Hoy vamos a ver una nueva temática de repaso sobre el EKG o el electrocardiograma. Entonces, primeramente, para empezar, tenemos que saber qué es el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es un método diagnóstico, un examen diagnóstico que nos va a medir o nos va a registrar la actividad eléctrica del corazón y se va a usar principalmente para detectar aquellas enfermedades o aquellas patologías que son de origen cardíaco y algunas de origen como tal electrolíticas. Vamos a mirar algunas de las generalidades del electrocardiograma para que podamos entenderlo un poquito mejor, y aquí vamos a hablar un poquito acerca de la excitabilidad cardíaca que está a cargo del sistema eléctrico como tal del corazón. Nosotros anteriormente veíamos el sistema eléctrico del corazón, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo llega ese impulso eléctrico al corazón y de qué manera se transporta por todas las fibras del corazón. Entonces, primeramente, la persona, o digámoslo, la persona no, el polo a tierra o la estructura del corazón que va a recibir el primer impulso eléctrico va a ser el nódulo sinoatrial, que es este que veíamos acá. No sé si ustedes se acuerdan que yo les hablaba de que nos imagináramos un pararrayos. Un pararrayos son esas estructuras que colocan en los edificios que atraen los rayos, las descargas eléctricas digamos que las canalizan. Entonces, en este caso, digamos que el corazón va a tener dos grandes pararrayos que son los que van a recibir ese impulso eléctrico mayor, y ellos se van a encargar como tal de distribuir ese impulso al resto de las estructuras como tal que tiene el corazón. Entonces, el primer pararrayo gigante, o el que va a recibir como tal ese impulso eléctrico, va a ser el nódulo sinoatrial, o con sus siglas sería el SA. Ese nódulo sinoatrial se va a encargar de transmitir ese impulso eléctrico por medio de unos cables de alto voltaje que yo les llamo, que sería el tracto internodular. Y ese tracto internodular, pues de acuerdo a la posición, se va a decir que es el tracto anterior, el mediano en toda la mitad, o el posterior, ya el que está al final. Entonces, llegó al primer pararrayos, que es el nódulo sinoatrial, ¿cierto? Ese nódulo sinoatrial, por medio de los cables de alta potencia, que es el tracto internodular, mandaron ese impulso eléctrico hacia el segundo pararrayos, que se llama el nódulo atrioventricular, o NA. El de acá era SA y el de acá es NA. Entonces, al momento en que ese impulso eléctrico llegó al NA, al nódulo atrioventricular, ese nódulo atrioventricular va a ser el encargado de repartir ese impulso eléctrico por el resto de las estructuras del corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Va a utilizar un cable de alta potencia, por decirlo de alguna manera, un conducto eléctrico que se va a llamar el haz de His. El haz de His es ese conducto que yo les estoy señalando por acá. Ese haz de His, a su vez, se va a dividir o se va a bifurcar en dos partes, en un haz de His izquierdo y en un haz de His derecho, ¿cierto? Que va a ir pues al lado derecho y al lado izquierdo del corazón. Ese haz de His va a ir por toda la mitad como tal de los ventrículos, y cuando llega acá a la parte final se va a empezar como tal a ramificar, acá como lo vemos, estas ramitas más delgaditas que se llaman la red de Purkinje. Esa red de Purkinje como tal van a ser como, digamos, los cables más chiquiticos que me van a llevar el impulso eléctrico a esas estructuras o a esta parte como tal del corazón. Entonces empezamos nódulo sinoatrial, estos se van hasta el nódulo atrioventricular, del nódulo atrioventricular pasa a las de His, y de las de His se empieza a ramificar hasta que llegan a las ramas de Purkinje, que son finalmente los últimos conductos, o los más chiquiticos. Bueno, eso en cuanto al impulso eléctrico, cómo llega y cómo se distribuye por todo el corazón. Otra de las generalidades como tal que tenemos que saber del electrocardiograma es cómo se hace el registro. Entonces, el registro se va a llevar a cabo colocando unos electrodos en la superficie de la piel. Vamos a tener dos tipos de electrodos que ahorita los vamos a ver más adelante, que son los precordiales, los que se colocan en la parte torácica, y como tal los electrodos distales, que son los que se colocan en las diferentes extremidades. Ahorita los vamos a ver. También tenemos que tener en cuenta que este electrocardiograma se hace por una agujita, y esa agujita se va a mover de acuerdo al voltaje como tal que registre. Eso va a quedar registrado en un papel con unas cuadrículas especializadas donde va quedando como tal registrada esa actividad eléctrica. Acá vamos a ver los electrodos. Primero vamos a ver los distales. Esta es la manera como tal en
en los que se van a ubicar. Vamos a tener el RA, el LA, el RL y el LL, y acá pues podemos ver como tal la ubicación. Estas siglas son en inglés y pues tienen que ver como tal con la extremidad donde se tiene que colocar el electrodo. El electrodo blanco o el RA se va a colocar como tal en la mano derecha, el electrodo negro o el LA se va a colocar en la mano izquierda, el RL se va a colocar en la pierna derecha y el LL en la pierna izquierda. Estas son las derivaciones como tal precordiales, o también se les pueden llamar proximales, donde va a estar B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Dónde la vamos a empezar a colocar? En el cuarto espacio intercostal. La única o el único electrodo que va en la parte derecha pues sería el B1, que va en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. El resto de electrodos desde el B2 hasta el B6 se colocan en la parte izquierda, pues porque es donde está ubicado como tal el corazón. El B2 se coloca paralelamente al B1 pero en el lado izquierdo, entonces sería en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. El B4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal, pero ya no va a ser la línea paraesternal. ¿Cuál es la línea paraesternal de los anteriores? Pues al lado del esternón, ¿cierto? Acá donde les estoy señalando. El B4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal, pero con una línea medioclavicular. ¿Cuál es la línea medioclavicular? Esta que estamos viendo acá. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Tóquense la clavícula y en toda la mitad de la clavícula pasan una línea como tal vertical. Esa sería la línea medioclavicular. Ahí iría el B5. El B6 iría como tal en el quinto espacio intercostal, pero con una línea axilar anterior. Entonces donde empieza la axila, la parte anterior, ahí va a ser como tal esa línea. Y el B6 va a ser en el quinto espacio intercostal también, pero ya no va a ser con la línea axilar anterior, sino con la línea axilar media, un poquito más allá. Y nos quedó faltando el B3, que no lo mencionamos, y el B3 no va a tener como tal un punto en específico, sino que va a ir en toda la mitad de B2 y B4. En toda la mitad va a ir el B3. Acá pues tenemos como tal la ubicación precisa de lo que les estaba diciendo y de los electrodos. La interpretación del electrocardiograma: según el electrocardiograma yo puedo mirar pues varias cosas, dentro de esas el ritmo como tal del corazón, la frecuencia cardíaca, qué eje tiene el corazón. Podemos medir las diferentes ondas, la PR, la QRS y la ST, y podemos ver como tal la morfología o la forma que adquieren esas ondas. Esas son las ondas como tal, o los segmentos que vamos a ver en el electrocardiograma. El ritmo normal del corazón se va a llamar ritmo sinusal y se va a ver de esta manera, como lo estamos viendo acá en esta cuadrícula. Vamos a detectar una onda P. Esa onda P, si está normal, estaría positiva, o sea que es positiva. Esta es la línea media, positivos hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces lo normal es que la onda P sea positiva. Después de la onda P es normal que se continúe con un complejo QRS. Mírelo acá, el Q, que es la depresión acá un poquito hacia abajo, la R, que es el pico más alto, y la S, que es de nuevo otra depresión. Entonces empieza con una onda P positiva, luego con un complejo QRS, luego como tal se continúa con el segmento ST, que es el espacio que hay entre la S y la onda T. Ahí vamos a ver como tal esas estructuras en cuanto a las ondas del electrocardiograma.